Hola iglesia, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Un saludo a toda nuestra familia en línea, desde los barriles, en cualquier parte del mundo que estén viendo. Gracias por ser parte de nosotros. Y hoy vamos a continuar nuestra serie Se Busca. Y vamos a hablar sobre las leyendas que forjaron nuestra fe. Y dentro de las leyendas hay personas que fueron legendarias. Una de esas personas fue el rey Salomón, del cual vamos a hablar el día de hoy. El rey Salomón es el hombre más sabio que ha existido. Es el rey más sabio que ha existido en realidad. Él recibió una sabiduría que vino de Dios y gracias a esa sabiduría, él pudo reinar por muchos años. Ahora, la sabiduría es mencionada 367 veces en la Biblia, 222 veces en la Biblia hebrea. Ahora, en la cultura hebrea, la repetición era una manera en la que los hebreos remarcaban la importancia de algo. Ahora, por ejemplo, podemos ver eso en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús decía, de cierto os digo. Cuando él hacía esa repetición de palabras, las personas de ese tiempo se inclinaban un poquito hacia el frente y estaban listos para escuchar, porque lo que seguía era una frase importante o una enseñanza importante. También el rey Salomón usó eso muchas veces. Por ejemplo, él solía decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad, en el libro de Eclesiastés. Pero también en el libro de Proverbios él decía, hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Y él comenzaba muchos de sus proverbios de esa forma. Ahora, si la sabiduría es mencionada 367 veces en nuestra Biblia, yo creo que hay algo importante. Tenemos que poner una pausa ahí y tenemos que ver por qué es que la sabiduría es tan importante. Y Salomón es el personaje, es el legendario perfecto para hablar de eso, porque él de hecho escribió o se le atributan 3 libros de la Biblia, bueno, 4 si agregamos los proverbios, pero uno de ellos se va a hablar de él en el libro de Reyes, también en el libro de Crónicas, son libros que son escritos sobre su historia, los proverbios, el Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés. Así que tenemos mucho que abarcar y poco tiempo para cubrirlo. Así que pongamos los cinturones y comencemos con un viaje a la historia. Vamos a volver al jardín del Edén, al principio de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra y también creó al hombre y la mujer. Y los creó para estar unidos íntimamente entre ellos mismos, pero también con el Señor. Y ellos estaban unidos. Ahora, ellos tenían una elección. Ellos podían elegir su propia sabiduría o la sabiduría de Dios, porque Dios los creó a ellos para gobernar la tierra. Entonces ellos siempre iban a tener la opción de escoger la sabiduría de Dios o su propia sabiduría. Lastimosamente, como ya sabemos en esa historia, ellos escogieron su propia sabiduría. Y en el momento que ellos decidieron comer del árbol del bien y del mal, entonces se rompió la intimidad que había entre el hombre, la mujer y Dios también. Ahora, entonces ellos escondieron sus cuerpos primero entre ellos y después se escondieron de Dios. Y ahí se fracturó todo el mundo. Ahora, eso pasa en el Jardín del Edén. Ahora, más adelante, cuando nosotros vamos a los Proverbios, al libro de los Proverbios, interesantemente, el rey Salomón presenta a la sabiduría como una señora joven. Una señora joven que si alguien puede encontrarla, puede tener una vida llena de bendiciones, una vida llena de prosperidad, una vida llena de sabiduría y de buenos frutos. Entonces, a través del libro de Proverbios se ve como esta búsqueda por esa mujer y el que la halla encuentra el bien. Después vamos a ir al libro de Cantar de los Cantares, en donde es como una literatura hebrea romántica un poco exagerada, ¿verdad? Hasta que se sonroja uno cuando la lee a veces. Pero es interesante porque también es la relación entre un hombre y una mujer.
Es esta relación íntima, este juego de palabras, este juego de interacciones. Y al final del acto, al final del libro, se encuentra el hombre y la mujer debajo de un árbol en un momento de intimidad. Es como si el rey Salomón estuviera tratando de recrear la intimidad y lo que pasó en el jardín del Edén al principio. Entonces, a través de sus libros podemos ver esa línea que amarra la relación entre el hombre y la mujer jugando el papel de la sabiduría y cómo a través de la historia ellos están tratando a través de la historia Salomón está tratando de amarrar el tema de la intimidad y la sabiduría, que tiene que tener una relación. En el momento en que la confianza se rompe, hasta ahí llega el asunto. Y eso fue lo que pasó en Génesis. Cuando ellos rompieron la relación íntima con el Señor y ellos se traicionaron, ahí se acabó. Pero la narración en Génesis nos cuenta que va a haber un hombre que va a venir y que va a escoger la sabiduría de Dios en vez de la sabiduría de ellos y va a reconstruir todo nuevamente. Y ahí es donde nosotros entramos en la historia del rey Salomón en Primera de Reyes. Ahora David ya está viejo y está a punto de entregarle el trono a su sucesor. Su hijo mayor, Adonías, va a tratar de, si vamos al capítulo 1 de Reyes, su hijo Adonías va a tratar de usurpar el trono y agarra a varias gente que se una a él para poder entrar y tomar el trono sin que David se lo haya dado. Ahora, Betsabé era una de las esposas de David y era la mamá de Salomón. David en un momento en la historia le había prometido a ella que su hijo iba a ser rey. Cuando Betsabé escuchó esto, ella fue y habló con el rey. Y también mientras ella estaba hablando con el rey, uno de los profetas más fieles de David entró también y le dijo: David, ¿escuchaste lo que tu hijo Adonías está haciendo? Él se acaba de proclamar rey, pero no me invitó a mí ni tampoco invitó a tu hijo Salomón. En ese momento David llamó a las personas que habían sido fieles al trono, fieles a él, y les dijo que Salomón iba a ser el rey, que lo montaran en su mula, que lo llevaran a Gihón y que ahí lo ungieran como rey. Ahora, ya que Salomón era rey, alguien le llevó las noticias a Adonías y Adonías se asustó y le pidió al rey que por favor no lo matara. Salomón le perdona la vida. En fin, ya que está establecido el trono de Salomón, llegamos al principio del reinado de el rey Salomón, que nos lleva al capítulo 3, versículo 1. Y recuerdan, cuando comenzamos este mensaje, tuvimos que viajar ¿a dónde? Al principio, a Génesis, para ver qué fue lo que pasó en el principio. Y vimos que Adán y Eva escogieron su propia sabiduría. Y la historia acá no es muy diferente, lamentablemente. Aunque Salomón fue el rey más sabio que había existido, vean lo que pasó al principio de la historia. Dice así, Primera Reyes capítulo 3. Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Ok, tenemos que pausar ahí. Al principio del reino de Salomón, él hace una alianza con el enemigo. Hace una alianza con el faraón para casarse con su hija. Y es la forma en que él escoge su propia sabiduría. Más adelante, en el capítulo 9, él va a tener un momento íntimo con el Señor y le va a decir al Señor: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y al Señor le agradó lo que Salomón había hecho y esa petición. Así que le dijo: no solamente te voy a dar sabiduría, sino te voy a dar riquezas y te voy a dar sabiduría y discernimiento para administrar con justicia. A veces desearía que pudiéramos cambiar el versículo 9 y ponerlo al principio. Si él hubiera empezado con la sabiduría de Dios, ya no puedo hablar. Si él hubiera empezado con la sabiduría de Dios, quizás su historia hubiera sido diferente. Pero no nos pasa eso a nosotros también a veces.
Nosotros tomamos decisiones al principio y después tratamos de encajar a Dios en nuestra pequeña cajita para que todo nos funcione bien. Nos pasa muy seguido. Y esa es la historia que a través de los años, desde el Edén hasta ahora, tenemos el mismo problema. Usualmente escogemos la sabiduría del mundo, nos apoyamos en lo que nosotros sabemos para tomar decisiones en vez de ir a la sabiduría de Dios. Y aunque Dios bendijo a Salomón en su reinado por el tiempo que él estuvo, este error que él cometió le costó el trono más adelante. En este texto podemos ver claramente dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría que viene de nosotros mismos, por lo que nosotros sabemos que es una sabiduría terrenal, pero también tenemos la sabiduría que viene de Dios. Y hoy vamos a estudiar un poquito de eso. Pero antes de entrar en la sabiduría, vamos a hablar sobre el conocimiento. Ese es nuestro primer punto. Vamos a hablar sobre lo que el conocimiento es, porque una persona puede ser conocedora sin ser sabio, pero una persona no puede ser sabia sin tener conocimiento. Así que hablemos sobre el conocimiento y lo que es antes de entrar en los dos tipos de sabiduría. Número 1, el conocimiento es información. El conocimiento puede existir sin sabiduría. Y esta es la categoría donde la mayoría de nosotros caemos. Es como, por ejemplo, tenemos un montón de información en nuestra cabeza, pero esa información no sirve para nada, right? Es buena información, es información que está ahí, que funciona de algún tipo de forma, pero no tiene acción. Por ejemplo, si ustedes tienen un teléfono y, por ejemplo, Siri, right? Siri, uno le puede decir, Siri, ¿qué hora es? ¿Cuál es la temperatura? Siri, ¿cuál es la raíz cuadrada de 52? Siri, ¿cuál es la distancia entre la luna y la tierra? Y Siri te puede dar una respuesta sobre eso, pero Siri no tiene la habilidad de poner en práctica ninguna de esas cosas. El conocimiento es información y puede existir sin sabiduría. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 18 dice, mientras más se sabe, más se sufre. Entonces la información, cuando uno empieza a adquirir información, uno se convierte responsable por lo que uno sabe. Entonces tener mucha información no necesariamente lo hace a uno una persona sabia. En fin, dice que tener mucha información más bien puede causar sufrimiento. Entonces, ese es el título del sermón. ¿Es uno sabio o es uno un sabelotodo? Y la línea es gris y es bien pequeña entre ser sabio y ser un sabelotodo. Un sabelotodo se sabe la información, pero no sabe cómo aplicarla. Un sabelotodo sabe la información y le deja saber a todo mundo cuánto él sabe. Right? Ahora, otra cosa sobre la información. Puede ser información buena o mala, real o ficticia, acertada o errada. Proverbios 15:14 dice, el corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Es decir, hay mucha información afuera, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no tenemos control sobre lo que dejamos que entre. Entonces eso nos causa en convertirnos en sabelotodos. Y si uno alguna vez ha estado alrededor de un sabelotodo, es como cuando uno estaba en la escuela y había un examen bien difícil. Y yo no sé si esto les pasó a ustedes, pero yo era ese tipo de persona. Si yo sabía que la gente le estaba costando la materia y venía un examen difícil, pero el examen era fácil para mí, yo al propio no sacaba la mejor nota para que cuando ellos hicieran la curva, todos pasaran. Pero de vez en cuando también teníamos unos compañeros que eran al contrario. Ellos querían sacarse la mejor nota porque querían sacarse, no importa si los otros no estudiaron salados, ¿verdad? Y yo entiendo eso también, pero ellos en vez, como no tenían relación, no tenían buena amistad con nosotros porque siempre estaban estudiando,
A ellos no les importaba lo que le pasaba a los demás, solo querían sacar la nota más alta. Entonces sacar la nota más alta y la curva no se podía hacer y afectaba a todos. Ahora, no estoy diciendo que hay que hacer eso, pero lo que estoy diciendo es que a veces la información sin relación puede causar más daño. ¿Qué hizo? El conocimiento es información. Número 2, el conocimiento es valioso. ¿Ok? Entre más conozco, más veo. Entre más veo, más entiendo. Y entre más entiendo, más admiro. La información es valiosa. De hecho, me encanta esta frase. La calidad de mi adoración está determinada por la cantidad de mi conocimiento. ¿Okay? Entre más sabemos, más podemos adorar. Y eso es un regalo que está en la información. Por ejemplo, una persona que se sienta en el césped y mira hacia el cielo en la noche y ve estrellas, puede decir, qué cielo más bonito. Pero un astronauta, si se sienta en el césped o se acuesta en el césped y ve las estrellas, ve constelaciones, ve planetas, ve meteoros, ve satélites, ve tantas cosas porque sabe más. Entonces la información es importante. Y cuánto sabemos puede afectar la forma en que adoramos. Ahora, lo que sabemos no se traslada automáticamente en adoración, no. Pero lo que sabemos nos ayuda a poder tener una postura de adoración que es mejor. Cuanto más sabes, más tienes que adorar. Entonces hay valor en el conocimiento. Y número 3, el conocimiento es información, puede ser buena o mala, es valiosa, nos enseña y entre más nos enseña, más nos ayuda a entender quién es Dios y quiénes son las personas también. ¿Cómo podemos amarlos mejor? ¿Cómo podemos entender mejor cuando hay algún desacuerdo? Y número 3, la información es poderosa. No sé si sabían esto, pero según los neurólogos, nuestros cerebros tienen una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 2.5 petabytes. Eso es el equivalente a grabar 300 millones de horas de televisión de alta definición. En pocas palabras, tenemos la capacidad de aprender algo nuevo cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, durante miles de vidas. No nos quedaremos sin espacio en nuestro disco duro. Fuimos diseñados para aprender, para tomar información. Imagínense lo que es estar en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios está creando todo. Y después llega el capítulo número 2 y Él crea al hombre y a la mujer y nos pone ahí en su infinita sabiduría y podemos ver cómo Él nos empieza a guiar para administrar. O sea, fuimos creados para tener toda esa información, para estar completamente unidos al Señor por siempre y aprender de Él. ¡Wow! Eso es lo que está en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestro cráneo. Y esa supercomputadora funciona con menos energía que una bombilla de 20 vatios. Las personas conocedoras saben cuánto saben y se lo dejan saber a todo el mundo. ¿Okay? Tenemos la capacidad de retener un montón de información, pero esa información sin relación no hace nada. Esa información sin obediencia no hace nada. Esa información sin un manual de cómo aplicarla no hace nada. El conocimiento es importante, pero aún más importante que el conocimiento es la sabiduría. Ahora, vamos a movernos un poquito más adelante porque después ya vimos lo que el rey Absalón hizo, conocido por ser un hombre con sabiduría, pero antes de actuar en la sabiduría del cielo, en la sabiduría del Señor, antes de que Él se la pidiera, actuó en su propia sabiduría. Y lo que hizo fue que se casó con la hija del enemigo. Y parece algo pequeño, pero más adelante se convirtió en un gran problema. Porque en el capítulo 11 del libro de Reyes dice esto: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Todas
ellas mujeres extranjeras que procedían de las naciones a las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Cuando actuó en su propia sabiduría, se casó con la hija del faraón, y más adelante eso lo llevó a casarse con otras personas que no debía casarse, y eso lo llevó a adorar a otros dioses, lo cual le costó no solo el reino, sino la división de una nación entera. Pero mientras él estuvo dentro de la sabiduría que él le había pedido al Señor, tuvo una vida excelente, tuvo una vida fructífera, una vida donde la gente lo admiraba. Así que hoy vamos a aprender un poquito de los dos tipos de sabiduría. Y para eso vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 3, porque Santiago nos da una explicación excelente de lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene del cielo. Dice así. Vamos a hablar primero de la sabiduría del mundo y comenzamos con Santiago capítulo 3, versículo 14. Dice, pero si guardan envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir de ello y no nieguen la verdad. Básicamente Santiago nos va a preguntar, hey, ¿quién es sabio y quién es conocedor dentro de ustedes? Va a decir, muéstrelo. Muéstrelo con su vida, muéstrelo con hechos. Queremos ver, porque la sabiduría es algo que se ve, no es algo que se cuenta, no es algo que se dice. Simplemente uno ve a una persona, ve cómo actúa, ve cómo vive, ve el fruto de su vida y uno dice, esa persona es sabia. Pero él dice, pero si están guardando, si están escondiendo envidia, si tienen rivalidades en el corazón, si tienen algo en contra de alguien, y eso también Filipenses capítulo 2 define eso como cuando nos consideramos mejores que los demás. No sé si les ha pasado eso, pero en este verso es difícil, porque no sé si estaba muy bien en contexto, porque en esta iglesia nadie nunca ha envidiado lo que otros tienen, o tratado de hacer algo mejor que otros para probar que son mejores, o han estado resentidos porque alguien los hizo sentir mal. Y dije, bueno, tal vez eso no aplica para nuestra iglesia, pero aplica para mí. Se siente un poco personal, porque yo sí he envidiado lo que otros tienen y he tratado de hacer cosas para probar que soy mejor que otros. Y dice Santiago, hey, esa sabiduría es la sabiduría del mundo. Así que la sabiduría del mundo, número 1, crea división. ¿Okay? Va a crear división, va a crear envidia, va a crear un sentido de orgullo de que yo soy mejor que los otros. ¿Alguna vez han estado ahí? ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez han sentido que quizás jugaron la carta equivocada o no tuvieron la oportunidad que otros tuvieron? Si yo hubiera tenido lo que esta persona tuvo, pues yo estaría ahí, pero yo no lo tengo. Por eso es que esa persona tiene lo que tiene y tenemos eso en nuestro corazón. O alguien hace algo que nos lastima y como no se disculpan, entonces llevamos eso en nuestro corazón. Y Santiago está diciendo, hey, eso es tener conocimiento de algo que pasó, no tener relación o no estar dispuesto a tener una relación y dejar que eso crezca en tu corazón. La sabiduría del mundo, número 1, crea división. Número 2, la sabiduría del mundo sirve mi propósito, no el de otros. En Santiago, en capítulo 3, versículo 15, dice así, tal sabiduría no baja del cielo, sino que es terrenal y demoníaca. Existe para darme satisfacción inmediata sin importar el costo. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios y después tratamos de insertarlo en la ecuación, es lo que estábamos hablando. Sirve mi propósito. Agarro la información y la uso para mi beneficio. ¿Okay? Como lo que hizo Salomón. Él dijo, bueno, si me caso, y eso era permitido tener matrimonios por estrategia política o para mantener paz en la tierra. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo?
Si él se casó con la esposa del enemigo para guardar la paz, esa paz fue solamente terrenal. Porque a través de su vida, Salomón tuvo que experimentar la consecuencia de su decisión, que fue egoísta. Y lo llevó a no solamente perder su posición como rey, sino también a dividir una nación entera. So sirve mi propósito, no el de otros. Primera Reyes 11, del 1 al 3 dice: Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón se casó con todas estas mujeres. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Y me gusta esa parte, porque como aprendimos al principio, la sabiduría es presentada como una dama que tiene sabiduría, como una dama que está en un deseo de tener una relación íntima con su pareja. Y acá como podemos ver como en la historia de Salomón, él falló. Su talón de Aquiles eran las mujeres. 700 esposas que eran princesas, 300 concubinas. Y todas esas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Él escogió la sabiduría terrenal y le pervirtió el corazón. Lo alejó de Dios, del plan de Dios para su vida. Y aunque él tenía un regalo, porque la sabiduría del cielo, que vamos a hablar en un momento, la tenía dentro de él, él escogió la terrenal y le costó todo. Así que la sabiduría del mundo crea división, sirve mi propósito, no el de otros. Y número 3, me separa de Dios y alimenta mi orgullo. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 10 dice así: Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en 2 ocasiones el Señor se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. La sabiduría del mundo me separa de Dios, alimenta mi orgullo. Crea un cinicismo de que yo sé mejor que otros, yo sé mejor de lo que Dios tiene para mí, se va a tomar mis propias decisiones. Y también crea ídolos. Empezamos a ver a otras personas como más importantes que el Señor. Santiago 3:16 dice: porque donde tienes envidia y ambición egoísta, allí encuentras desorden y toda práctica malvada. Eso era muy parecido al mundo que Satanás había creado en Génesis 1. Un desorden completo, cubierto en oscuridad. Cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nos hacemos cínicos y creemos que nosotros sabemos lo que está pasando, que podemos controlar todo, que nadie nos puede decir que está mejor, estamos en la sabiduría del mundo. Y somos orgullosos porque creemos que somos mejores que los demás, incluso mejores que Dios, con un mejor plan. C.S. Lewis usa esta frase que me encanta, dice: un hombre orgulloso siempre está menospreciando a otros, viendo hacia abajo. Y por supuesto, mientras que estés mirando hacia abajo, nunca podrás ver algo que está por encima de ti. La sabiduría del mundo nos enfoca en la meta equivocada. La sabiduría del mundo nos pone nuestra mirada hacia abajo y no hacia arriba. Y mientras estemos enfocados en lo que está hacia abajo, si creemos que somos mejores que otros, que sabemos más que otros, nunca vamos a poder ver el que está arriba. Ahora, la sabiduría del cielo es diferente. Y la sabiduría del cielo, número 1, crea unidad. En Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, luego amante de la paz, considerada, sumisa, llena de misericordia y buen fruto, imparcial y sincera. Mientras que la sabiduría de la tierra, que es terrenal, causa división, la sabiduría del cielo crea unidad. Es pura, ama la paz, es considerada sumisa. Así que tengo unas preguntas para ustedes que pueden escribir
para hacerse un check. Es como un quiz. Estas son mis preguntas para ustedes. Si estamos usando la sabiduría del cielo, entonces, ¿soy un agente de paz en mi casa, trabajo o con mis amigos? Soy un agente de paz. Cuando yo entro en el cuarto, causo unión, ayudo a otras personas a conectar con ellos, ayudo a mi esposa a conectarse bien con mis hijos, a mis hijos con mi esposa, yo me conecto bien con mis hijos, con mis nietos o con mis sobrinos. Soy una persona de paz en los lugares en los que estoy. Cuando las personas piensan diferente a mí, soy considerado en cómo escucho y respondo. Especialmente en estos días, con la política que hay, con las decisiones que se están tomando, que la vacuna, que sí, que pro vacuna, ante la vacuna, que el pro aborto, que ante el aborto, que soy republicano, que soy izquierdista, lo que sea. Cuando alguien piensa diferente de nosotros, somos considerados. Escuchamos, pensamos y actuamos. Si estamos haciendo eso, entonces estamos en la sabiduría de el cielo. Otra pregunta. ¿El conocimiento que tengo me lleva ante el trono de Cristo o a querer el trono de Cristo? ¿Me hace orgulloso? ¿El conocimiento que yo tengo me hace orgulloso? ¿Me hace creer que yo sé más que los demás? Porque recuerden, eso fue lo que atrapó a Adán y Eva. Que ellos creyeron que podían ser como Dios. Porque también a través del orgullo fue como Satanás se convirtió en Satanás, creyendo que él, por todo lo que conocía, podía ser mejor que Dios. Y le vendió esa idea también a los hombres, a Adán y Eva. Así que el conocimiento que tienes te está llevando al trono de Dios o a querer el trono de Dios. ¿Quieres sentarte en el trono de Él? En la forma en que hablas, en la forma en que tratas a otras personas, en la forma en que das ejemplo en donde estás. Ahora, cuando otros cometen errores, ¿es mi respuesta miserable o misericordiosa? Cuando alguien comete un error, ¿cuál es mi respuesta? ¿De majarlos, verdad? De meter ahí el hombro, el codo, ¿verdad? Y decirles, mira lo que hiciste mal. ¿O es mi respuesta misericordiosa? Y la última, ¿mi vida está dando buen fruto de acuerdo a mis decisiones financieras, familiares o espirituales? Porque recuerden, Santiago dice al principio de este pasaje, dice, hey, si hay alguien sabio y conocedor entre nosotros, que lo muestre con buen fruto, que lo muestre con su vida. O sea que si estamos en la sabiduría del cielo, vamos a tener una buena vida. Y vamos a tener buenos frutos. Así que si no estamos teniendo buenos frutos financieramente o con nuestras familias o en las relaciones con nuestras personas, quizá deberíamos hacer un cambio y no dejemos que el orgullo entre. Número 2, la sabiduría del cielo, número 1, crea unidad y número 2, sirve al propósito de otros. Dice, versículo 18 en Santiago, dice, los pacificadores que siembran en paz cosechan una cosecha de justicia. Es decir, están bien con los demás. Tienen la certeza en el estado de su alma, asegurados en su salvación en Cristo. Y así no temen nada de Dios. Una persona que hace la paz no le tiene miedo a la guerra, no le tiene miedo al confrontamiento. Una persona que vive en el conocimiento y en la sabiduría del cielo es una persona que va a estar bien con todos y va a ayudar a todos. Entonces, en vez de ser orgulloso, es humilde. Es una persona que ayuda. Es una persona que es una tarima, una base en la que otros se pueden apoyar. Es un regalo de Dios para nosotros, por lo tanto, es un regalo para otros. Cuando nosotros aceptamos el regalo de la sabiduría, si podemos vivir como Dios quiere que vivamos, como nos empuja a vivir el rey Salomón en los proverbios, en Eclesiastés y en el Cantar de los Cantares y a través de la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, de vivir con una relación íntima con la sabiduría. Vamos a tener un regalo que le vamos a poder a otros. Y número 3, nos une a Dios y echa fuera al orgullo. La sabiduría del cielo es el antídoto del orgullo, el cual arrebató la intimidad entre Dios
y nosotros en Génesis 1 y el legado de Salomón en Primera de Reyes. Así que la sabiduría que viene del cielo nos va a unir siempre a Dios y va a echar fuera el orgullo, nos va a hacer humildes. Ahora, ¿cómo curar el orgullo de acuerdo a la Biblia? Porque parece que el orgullo es el problema. El orgullo de creer que éramos mejores que Dios rompió la relación entre el hombre y la mujer y Dios. Rompió la relación entre el rey Salomón y Dios. Y hasta la fecha está rompiendo la relación entre nosotros y Dios. Así que, Santiago nos va a decir cómo curar el orgullo de acuerdo a la Biblia. Número 1, dice, sométanse a Dios. Es decir, arréglense con Dios. El versículo en Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, sométanse pues a Dios, arréglense con el Señor. Lo que pasa cuando no sometemos nuestros deseos al Señor es que las cosas se equivocan. Deseando amor, nos conformamos con sexo, porque creemos que la forma en que nosotros podemos recibir el amor es mejor en la forma en que el Señor la ha establecido. Entonces agarramos atajos. Deseando propósito, nos conformamos con éxito, porque es más fácil llenar las cajitas de lo que me va a hacer exitoso del tiempo que toma buscar el propósito que Dios tiene para mi vida. Deseando comunidad, nos conformamos por las redes sociales, porque es muy difícil tener conversaciones y sacar el tiempo y el dinero para estar con otros hermanos. Prefiero ir a las redes sociales porque es gratis y no me cuesta nada. Deseando ser conocidos, nos conformamos con la popularidad, porque es más fácil darle un poquito de nuestro corazón a muchas personas que entregar nuestro corazón completamente a alguien que nos conozca bien con todos nuestros errores y todo. Número 1, sometamos nuestro amor, nuestro propósito, nuestro deseo de comunidad y el deseo de ser conocidos al Señor. Arreglémonos con el Señor. Número 2, dice, resistan al diablo. Número 1 es arréglate con Dios. Número 2, aléjate del diablo. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Hermanos, pero la clave de este versículo no es solamente arreglarnos con Dios y alejarnos del enemigo. Si hacemos todo eso, pero no nos acercamos a Dios, eso es religión. Y recuerden que la sabiduría es una relación. Así que el propósito de estar bien con el Señor y el propósito de resistir al enemigo es poder acercarnos al Señor y Él se acercará a nosotros. Porque no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más, ni nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Por lo tanto, tenemos que confesar y arrepentirnos. Y número 3, sé valiente. Arréglate con otros. El versículo 11 dice, hermanos y hermanas, no hablen mal unos de otros. Básicamente es, arréglense entre ustedes. ¿Okay? Arréglense entre ustedes. Él nos está invitando a someternos a Dios. Nos está invitando a resistir al diablo y nos está motivando a ser valientes. Arreglarnos con el Señor, alejarnos del enemigo y alejarnos con otros. Algunas sugerencias sobre cómo ser valiente, hermanos, es construya a otras personas. Cuando hable de ellos, hable positivamente. Sea una plataforma en la que otros puedan apoyarse. Que seamos la persona que está abajo empujando a otros a crecer. Eso va a dar frutos de sabiduría. Sean un foco de atención, no un faro. Esa spotlight, esas luces que ponen en los teatros para enfocar en la persona que está hablando. Que nuestra luz pueda ser enfocada en otras personas. Y no como un faro que dice, hey, véanme, acá estoy. Construye puentes y no muros. El conocimiento es importante, pero el conocimiento sin sabiduría está muerto. Ahora, el conocimiento puesto en obediencia, eso es la sabiduría que viene del cielo. Así que yo los reto esta mañana, esta noche, esta tarde, en cualquier momento que estén viendo este mensaje, a que entreguemos todo delante del Señor, a que podamos estar bien con el Señor, a resistir al diablo y poder estar bien los unos con los otros, para que cuando la gente nos vea
y pregunten, hey, ¿quién es sabio entre ustedes? Puedan ver una congregación y una comunidad que está haciendo una diferencia, no para construir su propio reino, sino para construir el reino de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.